Hola, mi nombre es Misael Cázares y en este video vamos a ver algunas de las características que salieron con C Sharp 11 y Net 7. En la descripción de este video les dejaré el link de la documentación donde donde pueden encontrar más información sobre estas características. En el apartado acá de especificaciones podemos ver que tenemos cada uno de las nuevas características dependiendo el lenguaje. En este caso estamos en la versión 11 y aquí están las novedades que llegaron con C Sharp 11. Bien, vamos a pasar al ejemplo en código donde vamos a ir abordando cada una. Primero tenemos la de File Scope Types y esta característica nos permite declarar interfaces, clases, records o structs y enums de manera local. ¿A qué me refiero con de manera local? Que solo van a estar disponibles en el archivo donde son declaradas. Veamos, aquí tengo tres archivos que pertenecen a mi proyecto. En el archivo 1 yo estoy declarando una interfaz, una clase y otra clase que implementa la interfaz. Esta característica agrega o introduce un identificador file, el cual con este file le estamos diciendo que esta interfaz quiero que la tome como local, que su alcance solo sea en el archivo en el que la declaro. Entonces, al yo declararla con el identificador file, y mi clase con el identificador file, solo puedo utilizarla dentro de este archivo. Yo tengo un archivo 2 donde estoy declarando una clase con el mismo nombre que la que tengo en la clase en el archivo 1. La diferencia es que este tiene un alcance global, es decir, un alcance en todo nuestro proyecto, porque está declarado con public, class y el nombre de mi clase. Y aquí, al momento de ponerle que es file clase, esto no lo vuelve una clase de forma local o con alcance local. Bien, si se fijan, no me causa conflictos al declarar otra clase con el mismo nombre. Entonces, esta característica nos ayuda a tener esas interfaces o esas estructuras, records, clases para trabajar de forma local y que su alcance sea solo en el archivo donde se declara. Luego, aquí estoy creando una instancia de widget. Widget es la clase que tengo declarada en el file 1, pero de manera global. Digamos, su alcance es en todo el proyecto. Después tengo un archivo 3 donde yo estoy declarando con los mismos nombres una interfaz, una clase y después una clase que hace algo. Y en este caso, el método me regresa un 190. En el caso del archivo 1, me regresa un 42. Luego, en la clase program, hago uso de estas clases. Primero, creo una instancia de widget y ejecuto su método para imprimir ese 42. Luego, utilizo la clase declarada en el archivo 3, es decir, esta fue declarada en el file 3.cs, esta fue declarada en el file 1.s y esta fue declarada, perdón, en el file 2 y esto fue declarado en el file 3.cs. Y al momento en que yo ejecuto el momento en el que yo ejecuto este código para probarlo, podemos ver el siguiente resultado. 42, que viene de la clase que declaramos en el file 1, este mensaje que lo
lo mandamos a escribir desde la clase 2 o desde el archivo 2 y este que viene desde el archivo 3, donde prácticamente estamos imprimiendo un 90. Bien, con esta característica, lo que podemos hacer es utilizar interfaces, estructuras, records, enums de manera local, solo en ese archivo. Bien, pasemos a la siguiente característica y la siguiente característica nos introduce el uso de genéricos en numéricos. Aquí lo dice como Generic Math Support, pero prácticamente lo que tenemos es que podemos usar ahora generic, al igual que lo usamos con clases para indicar que T es un genérico de una clase. Aquí ahora lo estamos indicando que T, donde T es un numérico que implementa InNumber. Bien, aquí tengo unos métodos que me ayudan a realizar una suma de dos numéricos, una división de dos numéricos y un método que obtiene, o más bien que le pasamos un arreglo de numéricos y nos va a devolver la suma de todos los números o de todos sus elementos. Y si se fijan, aquí yo estoy diciendo, le estoy pasando un entero, o más bien le estoy indicando que le voy a pasar enteros, y al mismo método add le estoy indicando que le voy a pasar números de tipo double. Luego, aquí declaro mi arreglo de enteros, que también, o de arreglo de numéricos, y se lo paso a mi método getSum, el cual simplemente me va a traer la suma de estos números. Después, imprimo los resultados y también utilizo el método de división para dividir dos enteros. Voy a pasarme a ese proyecto. Voy a ejecutar para que veamos el resultado. Listo, ahí tenemos el resultado. Nos está sumando los enteros, los dobles. Nos realiza la suma de los enteros y la división entre enteros. Si yo cambio la versión del lenguaje o la versión del framework, recordemos que en Net6 tenemos por default la versión 10.0 de C#, y entonces me dice que no reconoce estos métodos y pues que no podemos utilizar el método de T como genérico. Y aquí nos dice también que no reconoce el namespace. Y bueno, al momento en que nosotros regresamos a Net 7, ya nos permite utilizar esta característica. Ahora pasemos a la siguiente característica, la cual es AutoDefault Struct. Con esta característica, nosotros podemos declarar nuestras estructuras sin necesidad de inicializar nuestros atributos o los miembros de esta estructura. Es decir, yo tengo aquí un X, un Y, y tengo un constructor donde yo los inicializo y tengo un constructor donde no los inicializo. Bien, vamos a probar este código. Entonces le estoy pasando a las coordenadas 3,4 y aquí no le estoy pasando una coordenada. Estoy con el constructor por default y esto pues debería de regresarnos un valor en X, ¿no? Y tenemos un método toString que está sobrecargando y simplemente va a mandar a consola o va a regresar una cadena con los valores separados por coma. Bien, vamos a ejecutar. Bien, y ahí tenemos el resultado. No estamos inicializando, pero por default ya nos está asignando el valor default para ese tipo de dato, que en este caso es double, entonces nos está asignando ceros. Bien, ¿qué pasa si yo cambio de versión? Es decir, bajo a otra versión, ya a Net 6, por ejemplo, y ¿qué va a hacer con C# 10? Al momento en que yo cambio de versión, nos marca un error porque nos dice que no estamos inicializando nuestros atributos o nuestros miembros. Y bueno, aquí
nos sugiere que podemos actualizar a la versión 11 de C#. Si no tuviéramos versión 11, lo que tendríamos que hacer aquí es poner un default, x igual a default, y es igual a default, y en automático estaría haciendo esta asignación para que nos dé el mismo resultado y ya no habría problema. Pues bien, esta es la característica de AutoDefaultStruct, que nos permite asignarle default a los atributos o a los miembros de una estructura. Pasemos a la siguiente característica. Partner Match Span. En esta característica nos permite trabajar con este tipo de datos que es read-only, spam y spam char, que ya podíamos trabajar con estos tipos, pero hacer una comparación de este tipo era un tanto complicada. Decir nombre es name, es lo que tenemos aquí. Esta comparación no era posible antes de C# 11 con Net 6. Y esta otra comparación que es ver si esto comienza con este patrón, ¿no? Que si comienza con A, que si comienza con este patrón, que el primer carácter es A, coma, y lo demás no, cualquier otros caracteres. Cuando yo con Net 7 y C# 11, nosotros tenemos esta posibilidad de hacer esta comparación o estas validaciones. Si yo cambiara a Net 6 con versión C# 10, esto ya no es posible porque no me va a reconocer este operador is para hacer la comparación o para ver si es el mismo. Entonces, esta característica prácticamente nos ayuda a hacer validaciones en estos tipos de datos, read-only spam y spam char. Bien, regresemos el proyecto a Net 7 y pasemos a la siguiente característica, la cual es Extend Name of Scope. Esta característica prácticamente está extendiendo. Esta característica está extendiendo nameOf o el alcance de nameOf, que ahora lo podemos utilizar tanto en métodos como atributos de un método, como atributos de una función local, y también en expresiones lambda o delegados nosotros podemos pasar el nameOf para obtener el nombre de los parámetros. Entonces, esta característica es una extensión del alcance de nameOf y que ahora lo podemos utilizar en los parámetros que se pasan como atributos de un método, de una función local y de una expresión lambda. En la característica número 6, y bueno, este es el número que yo le di, realmente la característica se llama numeric INTPTR. Esta característica lo que nos trae es que ahora podemos utilizar NINT y NUINT como un alias para el tipo INTPTR y UINTPTR. Prácticamente lo que nos trae esta característica es eso, un alias y que podemos utilizar ya sea este o este y no necesitamos hacer una conversión explícita. Ya podemos hacer conversiones implícitas sin ningún problema. Bien, ahora pasemos a la característica de UTF-String-Literals. ¿Y qué trae consigo esta característica? Que cuando nosotros trabajábamos antes de C# 11 y Net 7, nosotros en C# 10 podíamos hacer esto, obtener de una literal o de un string, nosotros podríamos traer el codificado UTF-8 y obtener sus bytes. Esto es por dar un ejemplo, ¿no? Pero nosotros teníamos que poner que era un encoding.utf8 para indicar que era de tipo UTF-8. Ahora, con C# 11, simplemente al string o a la cadena, nosotros, o a la literal en este caso, nosotros le podemos indicar que va a ser de tipo UTF-8 con el sufijo U8. Y aquí con el punto toArray yo estoy obteniendo
el arreglo de bytes que representan esta cadena. Aquí simplemente estoy imprimiendo los datos y aquí estoy haciendo una conversión del arreglo de bytes de UTF-8 y regresarlo a un string. Bien, voy a pasar a ese proyecto para probarlo y es el 07. Vamos a poner .NET Run y ejecutarlo. Y aquí tenemos el resultado. Voy a ampliar un poquito esto. Bien, y tenemos esto. Con el sufijo U8 tenemos este resultado. Y antes de C#11 tenemos este resultado. Y bueno, realmente lo que cambia pues es que ahora con el sufijo U8, una literal nosotros la podemos interpretar ya como codificada en UTF-8. Si yo cambiara aquí la versión a net6, nos va a indicar que no reconoce ese sufijo. Bueno, aquí no me está ¿cómo se llama? El analizador no me está identificando, pero si yo ejecuto ese comando, ejecuto el programa, veamos el resultado. Bueno, ahí nos dice que no conoce que no tiene esa característica, no está disponible en C#10, que por favor actualicemos o que consideremos utilizar la versión 11. Bien, estas son algunas de las características que vienen con C#11 y Net7. Esta es la primera parte de las características. En un segundo video les estaré subiendo las características que nos quedaron pendientes por ver. ¿Te gustó este video? Dale like, comparte para que este contenido pueda llegar a más personas. Nos vemos en un próximo video.